Hey coders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico en donde vamos a crear una aplicación de tareas utilizando Python, Flash y SQLite 3 como base de datos. Adicionalmente también vamos a utilizar un módulo de Python llamado SQL Alchemy. Primero te voy a mostrar qué es lo que hace la aplicación. Es una aplicación que contiene un formulario y una lista de tareas. Tenemos un formulario en donde podemos agregar una tarea, por ejemplo, tengo que crear un sitio web y al dar un clic o dar un enter, esto automáticamente se agrega a la lista. Y esta es una aplicación que está en un servidor creado con Flash y los datos están alojados en SQLite 3 utilizando SQL Alchemy. Las operaciones que puedo hacer con los datos es eliminarlos y también puedo empezar a cambiar su estado de true a false, es decir, si la tarea ya fue hecha o si la tarea aún no ha sido hecha. Y ese es el ejemplo sumamente sencillo que vamos a crear el día de hoy. A pesar de que este ejemplo es simple, vamos a conocer algunos conceptos como cómo utilizar un entorno virtual, cómo instalar los módulos utilizando pifm, cómo utilizar SQL Alchemy y al final terminar con esta aplicación sencilla. Así que es un ejemplo simple pero práctico. Entonces, para todas aquellas personas que les interesa Python, pero también les interesa la creación de aplicaciones web, espero que este ejemplo les dé alguna idea. Así que vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar con la creación de nuestro proyecto. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta aquí en mi escritorio y esa carpeta va a contener todos nuestros archivos y carpetas de nuestra aplicación de tareas. Entonces lo primero que voy a hacer es nombrarla, en mi caso se va a llamar flash-crud-sqlite 3. Muy bien, vamos a colocarlo bien, SQLite 3. Ok, entonces esta es mi carpeta con un nombre, simplemente voy a abrirlo con mi editor de código. En mi caso el editor de código que voy a utilizar es Visual Studio Code, pero puedes utilizar cualquier otro editor. Muy bien, vamos a arrastrarlo dentro de Visual Studio Code y con esto ya tengo abierto el proyecto dentro de este editor. Ahora también voy a utilizar una consola o terminal, así que vamos a tener que presionar F1 o Ctrl+Shift+P y con esto se va a abrir esta ventana. Esta ventana nos permite poder ejecutar algunas funcionalidades del editor, pero en este caso lo que quiero es simplemente buscar la terminal. Entonces simplemente voy a tipear terminal y voy a ver una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Doy un clic. Y con esto abre una terminal aquí mismo dentro del editor. Esta es una consola de Windows, solamente que está dentro de Visual Studio Code. Ok, vamos a limpiarlo con CLS y con esto ya tenemos nuestra consola ubicado dentro de nuestro proyecto. Ahora, como estoy en un computador nuevo, no tengo Python instalado, así que les voy a mostrar también cómo instalar Python. Para aquellas personas que me están preguntando continuamente que el comando Python no le funciona desde consola, voy a mostrar desde cero, ya que estoy en un computador nuevo. Para instalar Python, lo primero que tienen que hacer es ir a python.org y descargarlo. Vienen aquí en esta sección que dice Downloads y van a ver una versión de Python que es la 3.7.4. Simplemente dan un clic y con esto van a descargar un instalador, como pueden ver. Vamos a dar un clic y con esto vamos a instalar este, digamos, intérprete de Python. Y algo importante es darle un clic aquí donde dice agregar Python al pad. Lo que hará esta opción es que vamos a poder tener accesible el comando Python desde consola. Si algunas personas se han saltado este paso, probablemente les da el error de que no reconoce el comando de Python en su consola, así que es importante que lo marquen. Muy bien, una vez marcado le dan instalar ahora, luego les va a pedir confirmación Windows para instalar este programa, le dan que sí, y con esto va a empezar la instalación de Python. Este programa, el intérprete de Python o el instalador de Python, no solamente viene con el comando Python, sino viene también con el comando pif en Windows. Si están en Linux o Mac, probablemente van a tener que instalar pif por aparte. ¿Qué es pif? Pif es el administrador de paquetes de Python. Es digamos, el programa que nos permite instalar otros módulos o bibliotecas de Python para crear aplicaciones más grandes. Entonces, en Windows, cuando instalamos Python, como en este caso, viene junto con pif. Viene Python y pif. Así que vamos a poder instalar módulos. Vamos a cerrar. Ya podemos cerrar esta pestaña. Vamos a dejarla en blanco. Entonces, como ya tenemos instalado Python, lo primero que vamos a hacer es confirmar si ya tenemos acceso al comando Python desde consola. Y voy a ir aquí en Visual Studio Code y voy a escribir Python espacio -- version para ver qué versión de Python tengo instalado. Y como pueden ver no me retorna nada. Si no me retorna nada quiere decir que no reconoce a un Python. Entonces en realidad ya está instalado, solo que como esta consola se abrió antes de la instalación tengo que reiniciarla. Vamos a comprobar si al abrirlo nuevamente la terminal ya me permite ejecutar Python. Vamos a ver Python espacio -- version. Y no, entonces si no me permite en Visual Studio Code voy a tener que reiniciar el editor, simplemente cerrarlo y volverlo a abrir de esta manera. Ok, entonces ahora sí vamos a tipear Python espacio -- version y con esto ahora sí me da el comando, como pueden ver. Y como les había dicho, también tenemos pif instalado, entonces podemos decir pif espacio -- version y aquí me va a mostrar la versión de pif que tengo instalada. Ok, entonces con esto ya tenemos todo lo necesario para empezar con nuestro proyecto. Vamos a limpiar la consola. Y lo primero que vamos a hacer es iniciar nuestro módulo de Python llamado pifm.
Cuando creamos un proyecto, por lo general, nosotros fácilmente a través de pip podemos instalar módulos, pero esos módulos van a estar instalados en todo nuestro computador y todos los proyectos van a tener acceso a esos módulos. Entonces lo que yo quiero hacer es aislar este proyecto de otros, porque luego voy a crear otros proyectos con Python y no quiero que, tengan múltiples módulos que no voy a utilizar. Entonces es una buena práctica crear un entorno virtual de Python. Para aquellas personas que no saben qué es un entorno virtual, es la manera en la que aislamos un proyecto de otros. Entonces, como vas a ser un desarrollador, probablemente vas a crear muchos proyectos y cada uno de esos proyectos no quieres que interfieran unos con otros, o quieres que cada uno de esos tengan una lista de todo lo que necesitan para funcionar. Entonces vamos a crear un entorno virtual. Y es por eso que les he hablado de esta herramienta llamada pipm. Vamos a buscarlo. Pipm, como su nombre lo indica, aquí es un flujo de trabajo de Python, o en inglés un entorno virtual, un virtual environment. Y para instalarlo es muy sencillo porque lo vamos a hacer a través de pip. Vamos a ir, aquí está el comando pip install pipm. Así que vamos a abrir simplemente la consola y vamos a escribir pipm, pip install pipm. Y vamos a dar un enter. Muy bien, y como pueden ver aquí ha terminado la instalación. Entonces ahora ya tenemos este comando llamado pipm. Y para utilizarlo vamos a escribir el siguiente comando. Vamos a escribir pipm y vamos a escribir el comando shell, dando un espacio. Pipm shell. Vamos a dar un enter. Y lo que hará este comando es iniciar aquí dentro de nuestro proyecto un archivo llamado pipfile. Ese archivo es un archivo de metainformación de nuestro proyecto. Es decir, es un archivo que contiene información de nuestro proyecto, como el nombre, la versión, los paquetes que necesita nuestro proyecto entero para funcionar y demás. Piénsenlo como un archivo de configuración, aunque en realidad es un archivo que describe lo que necesita, pero pueden pensarlo de esa manera. Y como pueden ver, ha agregado todos estos códigos de aquí, o todos estos textos que básicamente nos dice el nombre del proyecto, la URL, los paquetes de desarrollo, los paquetes principales en este caso, y la versión de Python que estoy utilizando específicamente. Entonces con esto tengo una lista de lo que necesita mi proyecto. Y no solamente esto, sino que en consola, como pueden ver, la consola de Windows ha cambiado. O si estás en Linux o Mac, también la terminal debería haber cambiado. Y al inicio me está mostrando el nombre de mi proyecto. Esto quiere decir que estoy trabajando específicamente dentro de mi proyecto llamado Flask CRUD SQLite 3. Y como pueden ver, le he agregado un prefijo, pero es tan solo de manera interna. Al final nuestro proyecto sigue funcionando como cualquier otro. Muy bien, vamos a limpiar la consola con CLS. Y ahora lo que quiero hacer es instalar lo que necesito, los módulos que necesito para crear mi aplicación. Y es aquí donde voy a dejarlos instalados todos y luego vamos a empezar a llamarlos desde código. Vamos a quitar esto de aquí y voy a decir, ya no pip install, sino que vamos a utilizar pipm para instalar también nuestros módulos. Entonces vamos a decir pipm y vamos a escribir install, pipm install, y luego el módulo que quiero instalar. Como vamos a utilizar un framework para crear nuestra aplicación web, en mi caso voy a utilizar Flask. Y también luego pueden instalar Django y demás, pero en mi caso voy a utilizar Flask porque es bastante sencillo. Entonces vamos a dar pip install Flask y con esto va a instalar Flask, obviamente va a descargarlo y va a guardarlo dentro de nuestro proyecto llamado Flask CRUD. Adicionalmente, en pipfile lo que hará este módulo o este comando es también añadirlo aquí en la sección Packages, que es la sección en donde va a listar todo lo que necesita nuestro proyecto. Muy bien, y como puedes ver ya lo instaló, ha aparecido un archivo también llamado pipfile.log, que este archivo está solo para describir la versión exacta del paquete que necesitamos y es para funcionamiento interno de Python, podríamos decirlo, para funcionamiento interno de pipm, así que no tenemos que tocar nada de aquí. Muy bien, y con esto ya tenemos Flask instalado, ya podemos empezar a escribir nuestro proyecto. Entonces lo primero que voy a hacer es aquí dentro de Flask CRUD crear un archivo principal, un archivo llamado app.py, y aquí voy a requerir Flask. Vamos a decir from Flask. Voy a importar el módulo Flask en mayúscula, de esta manera. Muy bien, y con esto ya tengo Flask requerido en mi archivo. Ahora simplemente lo tengo que ejecutar. Entonces para ejecutarlo simplemente voy a decir Flask y le voy a dar, digamos, el nombre de mi proyecto. Voy a darle el name. Una vez inicializado, lo único que voy a hacer es guardarlo en una variable que la voy a llamar app. Esta variable app es en sí mi aplicación de servidor. Es aquí donde voy a poder iniciar el servidor. Entonces voy a ejecutarlo. Para ejecutarlo simplemente vamos a hacer una comparación si el name o una validación si el name es igual a main, es decir, si es el archivo principal, el archivo que arranca nuestra aplicación, pues vas a ejecutar app.run y vamos a darle debug en true para que cada vez que reiniciemos el servidor o cambiemos código, el servidor se reinicie por sí solo.
Aquí también, como puedes ver, Visual Studio Code reconoce que estoy dentro de un entorno de Python y me recomienda instalar una extensión para Python. Vamos a darle a instalar simplemente para que vean que también podemos utilizar autocompletado, podemos tener ayudas de errores y cosas por el estilo dentro de Visual Studio Code cuando trabajamos con Python. Muy bien, entonces con esto ya tenemos un módulo y ahora también te recomiendo instalar otros complementos como un linter, que un linter es simplemente un módulo que te permite poder analizar tu código y ver en dónde hay algunos errores o digamos resaltarte los errores que estás cometiendo. Y esto de aquí lo vamos a cerrar, sale en Godit y vamos a escribir aquí donde dice linter pylint. Lo podemos seleccionar o también lo podemos ignorar, pero con esto, con lo que hemos instalado ya tenemos autocompletado, como pueden ver debug en true. Ok, vamos a guardar, vamos a ejecutar. No voy a instalar el lint porque va a instalarlo como otro módulo, así que lo voy a soltar. Y vamos a limpiar la consola. Voy a ejecutar nuestro proyecto. Para ejecutarlos, de nuevo, Python y el nombre del archivo que queremos ejecutar, app.py. Y vamos a dar un enter. Y como pueden ver, ha iniciado nuestra aplicación de servidor. Vamos a ir en el navegador y vamos a ir en dónde está ejecutándose ese servidor. En mi caso, como pueden ver, lo está ejecutando en el localhost o en la IP local, que es el 127.0.0.1 2.5000. Entonces tengo que visitar esta URL. En Visual Studio Code nosotros podemos tener un atajo presionando control y dando un clic en esta dirección. Control y un clic. Y esto lo que hace es enviarme al navegador y automáticamente abrir esa dirección. Ahora vemos un mensaje que dice not found. Esto no significa que hayamos hecho algo mal, sino lo que significa es que aún no hemos creado nada en nuestro servidor. Entonces es como si nuestro servidor estuviera vacío, no tiene nada que entregar. Y por defecto, Flash lo que hace es enviar este texto no encontrado y con una URL o con un texto que dice la URL que estás pidiendo no ha sido encontrada. Entonces intenta de nuevo. Y esto de dirección de aquí también se puede reemplazar con este nombre, localhost. Localhost 2.5000 y es exactamente lo mismo. Muchos desarrolladores utilizan este nombre, pero el IP es lo mismo de nuevo. Ok, entonces con esto ya tenemos iniciado un servidor, solo que aún no hace nada. Lo que queremos es empezar a hacer tareas, crear rutas. Entonces voy a crear unas cuantas rutas. La primera ruta que voy a crear, o la primera URL que voy a crear, será la URL inicial. Es decir, cada vez que visito mi aplicación inicial, a esa URL se le conoce como un slash, la URL inicial. Entonces voy a crear esa ruta. Voy a decirle a app que voy a crear una ruta y aquí le voy a dar el nombre de la ruta, será la ruta inicial. Cada vez que visito la página inicial de mi aplicación web, lo que voy a hacer es manejarlo con una función que será home. Esta función pueden colocarle el nombre que ustedes gusten. En mi caso le voy a colocar home, otros nombres también podrían ser index o root. En mi caso voy a llamarlo home. Y en home lo que voy a hacer es, por ahora, simplemente retornar un texto que diga hello world. Return hello world. Vamos a guardar. Y como pueden ver, aquí el servidor al guardar simplemente se reinicia. Entonces con esto simplemente voy a ir en mi navegador y refresco y ahora veo el texto hello world. Ok, pero nosotros no hemos venido en este video para tratar de ver hello world o texto, simplemente queremos crear nuestro CRUD de SQLite. Entonces lo que voy a hacer es empezar a configurar la base de datos. Y para configurar la base de datos voy a tener que instalar otro módulo. Por lo general, cuando programas, los lenguajes de programación tienen algo llamado drivers, que es la manera en la que se conecta el lenguaje de programación con la base de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es instalar estos drivers. Este driver en Python, existen muchos. En mi caso, para SQLite, voy a trabajar con un ORM llamado Flash SQLite Alchemy. Vamos a buscarlo, es este de aquí. Flash SQLite Alchemy es un ORM o es un módulo que nos permite poder interactuar con una base de datos de SQL sin preocuparnos por la sintaxis de SQL. Es decir, vamos a poder hacer consultas find, vamos a poder hacer un create, un update, sin hacer consultas de SQL, simplemente utilizando métodos de Python. Entonces vamos a instalarlo. Y para instalarlo también vamos a utilizar pfm. Así que por ahora vamos a cancelar nuestra consola y vamos a decir pfm install. Primero voy a limpiar la consola para que se entienda mejor. Ok, vamos a decir pfm install y a continuación el nombre del módulo. Ahora, los módulos en Python siempre tienen nombres en mayúscula o minúscula. Si quieres encontrar el nombre específico, simplemente googlealo. Flash SQL Alchemy install, por ejemplo, puedes buscar. Y aquí vas a ver el nombre, Flash-SQL Alchemy. Como puedes ver, aquí me envía una página llamada pypy.org. Pypy.org es el sitio en donde se almacenan todos los módulos de Python o todos los módulos open source. Incluso ustedes mismos también podrían publicar sus propios módulos. En mi caso voy a instalar este módulo. Entonces vamos a copiar el comando o podemos tipearlo nuevamente. Vamos a decir pfm install flash-sql alchemy.
Y lo tienen que escribir de esta manera, exactamente igual como es el nombre. Es decir, con el nombre en mayúscula y con las minúsculas que luego le siguen. Entonces vamos a dar un Enter y vamos a esperar un segundo para que lo instale. Esto, al igual que lo hizo con los otros módulos, en pfile también va a aparecer el paquete una vez lo haya instalado. Adicionalmente, si pueden ver, también apareció una carpeta VS Code cuando instalamos el módulo Python. Esto es simplemente para configuración interna del editor para este proyecto. Esto no tiene nada que ver con Python, tiene que ver con Visual Studio Code. Pero es también para comentarles un poco que pueden tener un entorno dedicado tan solo para uno de sus proyectos utilizando esta configuración. Muy bien, entonces como pueden ver aquí ya he instalado SQL Alchemy y ha aparecido listado aquí en Packages. Vamos a cerrar y vamos a importarlo. Entonces escribirlo bien, from flash SQL Alchemy, y como pueden ver tenemos autocompletado. Vamos a importar, en este caso, su módulo llamado SQL Alchemy, de esta manera. Ok, este módulo en sí lo tengo que ejecutar. Y para ejecutarlo voy a hacerlo justo aquí debajo. Y voy a decir, voy a ejecutar SQL Alchemy. Pero él recibe un parámetro. Como pueden ver, recibe el parámetro app. Es decir, recibe la aplicación. Entonces voy a pasarle app. Y una vez le he pasado app, lo que él hace es crear una instancia de la base de datos. Digamos un cursor en donde yo voy a poder hacer consultas. Y a ese cursor lo voy a llamar db. Es decir, voy a crear tan solo una variable que me permita hacer consultas a la base de datos. Y con esto ya tenemos nuestra base de datos, pero tenemos que aún así crear nuestra propia base de datos. Entonces vamos a limpiar la consola nuevamente y ahora voy a crear mi base de datos. Existen muchas bases de datos, existe MySQL, Oracle, SQL Server y muchas otras más. En mi caso voy a utilizar SQL Lite porque hace algunos días les mostré cómo instalarlo. Entonces les voy a dejar el video en la descripción por si no saben cómo instalarlo. Pero ahora vamos a simplemente crear una base de datos aquí dentro. Y para crear una base de datos vamos a tener que ejecutar el comando SQLite 3 y el nombre de la base de datos que queremos crear. En mi caso la base de datos se va a llamar task.db. Pero como no quiero que esté aquí, digamos, la base de datos relacionada con las demás, voy a guardarle una carpeta primero. Voy a crear una carpeta llamada databases o database, porque es una tan solo. Y dentro de esta carpeta database es donde voy a crear la base de datos. Entonces voy a decir SQLite 3, dentro de database / vas a crear la base de datos llamada taskdb. Entonces este es el comando para crear la base de datos. Vamos a dar un enter. Y con esto, como pueden ver, me da un prompt de SQLite. Es decir, ahora está escuchando por sentencias de SQLite. Pero lo único que voy a hacer es crear o ejecutar un comando llamado .databases. De esta manera. Y voy a dar un enter. Y como pueden ver, cuando ejecuto este comando, él me da la dirección de en dónde está mi base de datos. Y aquí, como pueden ver, está, digamos, mi base de datos llamada task.db. Entonces ya tengo una base de datos a la cual puedo conectarme. Y ahora en el código, en app.py, lo que voy a hacer es conectarme a esa base de datos. Simplemente voy a decir aquí que en app.config voy a configurar la dirección de dónde está mi base de datos. Y ese es un parámetro que necesita SQL Alchemy, esta biblioteca. De hecho pueden buscarlo en su documentación. Pueden buscarlo SQL Alchemy. Vamos a buscarlo por ejemplo con el nombre Database URI. Y esto me va a enviar a su configuración del motor. O me va a enviar bueno, en este caso me va a dar una configuración demasiado larga. Entonces vamos a ir aquí, configuración, en su propia documentación. Y como pueden ver, necesita un parámetro llamado SQL Alchemy, _database, _URI. Entonces este parámetro necesita como valor la dirección de en dónde está la base de datos, la dirección del host de tu base de datos. Y en mi caso lo voy a utilizar para SQLite, pero lo puedes utilizar para otras bases de datos, MySQL, Oracle, Postgres y demás. En mi caso voy a darle la dirección. Le voy a decir que para SQL Alchemy, _database, _URI, la dirección de mi base de datos está justo aquí, está en esta carpeta llamada database. Entonces voy a utilizar el protocolo de SQLite y le voy a decir que me voy a conectar con 3 slash. Esos 3 slash hacen referencia a que voy a utilizar el protocolo de SQLite y voy a conectarme a la base de datos que está dentro de la carpeta database y que se llama task.db. Y muy bien, con esto ya tengo la dirección en donde está mi base de datos y automáticamente SQL Alchemy va a saber a dónde conectarse. Ok, vamos a guardar y ya podemos cerrar. De hecho voy a darle un clic aquí en este botón que dice no mostrar este mensaje de nuevo. Muy bien, vamos a cerrar ahora la conexión de SQL Alchemy, de SQLite. Vamos a dar .exit y con esto hemos salido de SQLite. Vamos a limpiar la consola con CLS y ahora vamos a ejecutar nuestro proyecto nuevamente. Python
app.py y vamos a dar un enter. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de hacer algunas tareas relacionadas con agregar, por ejemplo, datos a nuestra base de datos, o más o menos añadirle más datos a esta base de datos vacía. Entonces lo primero que voy a hacer es crear otras rutas que me permitan crear, eliminar, editar y sobre todo listar las tareas. Entonces para eso voy a necesitar formularios, voy a necesitar una interfaz. Existen programas que me permiten agregar esos datos sin la necesidad de crear una interfaz, pero como ya estamos creando esta aplicación, pues vamos a aprovechar y diseñar una interfaz creada con HTML. Entonces para crear esa interfaz vamos a ir aquí dentro de nuestro proyecto y vamos a crear otra carpeta llamada en este caso templates. Los templates son pedazos de HTML que vamos a enviar al navegador dependiendo de la ruta que visite el usuario. Y es aquí dentro de templates donde vamos a crear nuestra vista de HTML. Vamos a crear un archivo llamado index.html. Y dentro de este index.html es donde vamos a tener que diseñar la interfaz. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una estructura de HTML5 bastante básica. Y a partir de aquí voy a empezar a ir extendiéndola. Por ejemplo, como título le voy a colocar aplicación de tareas. Y en el body voy a empezar a colocarle digamos una etiqueta principal llamada main, que contenga todas las partes principales de mi aplicación. Esto está relacionado más con HTML, no con Python, pero aún así debes tener en cuenta todo esto. Ahora, para probar si esto funciona, vamos a guardar. Y voy a tratar de renderizar o mostrar esta vista al usuario cada vez que visita una ruta. Ahora, ¿cuándo voy a mostrarle esta vista? Bueno, se la voy a mostrar cuando visita la ruta inicial o la ruta principal. Entonces para hacerlo voy a ir aquí en app.py y en lugar de mostrarle el hello world voy a mostrarle esa vista. Entonces le voy a decir, voy a retornar, pero ya no voy a retornar un hello world, sino quiero renderizar una plantilla. Entonces desde Flash voy a importar otro método llamado render template. Y aquí le voy a decir, voy a renderizar una plantilla que se llama en este caso index.html. Vamos a guardar. Y ahora, si vamos en localhost 5000 y refrescamos, vamos a ver como título task app, que es en sí nuestro HTML que tenemos en index.html. De hecho, si escribimos un H1 aquí, por ejemplo, un H1 y escribimos un hello world nuevamente y guardamos, refrescamos y vamos a ver este mensaje. Entonces ya tenemos una plantilla a la que estamos enviando al usuario. El asunto es que nosotros queremos enviar algo mucho más interesante, un formulario, colores, CSS, imágenes, fuentes y todo aquello. Entonces vamos a tener que crear también otra carpeta llamada static. Esa carpeta static, como su nombre lo indica, es una carpeta que nos permite poder colocar adentro archivos estáticos como CSS, imágenes, fuentes y todo lo que el navegador puede acceder. Entonces lo único que vamos a hacer es simplemente tratar de guardar los archivos como los CSS y demás dentro de esta carpeta. Ahora vamos a crear un archivo llamado main.css. No tiene que llamarse así, pero para ir probando. Ok, entonces lo que quiero hacer es leer este archivo main.css desde el HTML. Para hacerlo voy a crear un estilo de prueba, un estilo básico, que va a ser simplemente cambiar el color al fondo de pantalla o el color al fondo del HTML. Y le voy a colocar un color negro para que se note la diferencia. Vamos a guardar, vamos a ir en el HTML y debajo del título voy a crear una etiqueta link. Y voy a llamar este archivo main.css. Ahora, para llamarlo voy a tener que utilizar una sentencia de un motor de plantilla. La razón de esto es porque Python internamente trabaja con un motor de plantilla llamado Jinja. Vamos a buscarlo. Vamos a ir en Google y vamos a buscar, por ejemplo, Flash Jinja 2. Este motor de plantilla tiene sus propias sentencias o sus propias condicionales o sintaxis. Este motor de plantilla te permite ejecutar código de manera interna, como por ejemplo condicionales, bucles, funciones y todo aquello. Y en nuestro caso vamos a utilizar este motor de plantillas porque necesitamos poder acceder a nuestros archivos estáticos. Entonces vamos a utilizarlo de manera sencilla y en el index.html vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir dos símbolos de llaves de esta manera y adentro le voy a decir que cada vez que se ejecute esta etiqueta link voy a hacer una petición de URL a la carpeta static y voy a pedir el archivo, el filename llamado main.css. Vamos a guardar y si voy ahora en mi aplicación y refresco, como pueden ver está llamando los archivos CSS. De hecho, si damos un clic derecho y le damos en ver código fuente de la página, van a ver que tenemos todo nuestro HTML básico, pero en el link ahora tenemos una dirección que es el static main CSS, que es en donde está nuestro código de CSS, como pueden ver.
Muy bien, entonces con esto ya estamos creando nuestra estructura básica de la interfaz. Vamos a limpiar esto de aquí, vamos a eliminarlo, era tan solo para probar, refrescamos. Si has eliminado esto y refrescas y no ves los cambios, es porque quizás no está reflejando los cambios más actuales. Entonces para que refresque puedes presionar Control Shift R. Y esto sí toma los cambios sin tomar la memoria caché. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra interfaz básica, pero queremos diseñar formularios y todo aquello. Ahora todo eso va a tomar tiempo y en este video quiero enfocarme más en Python. Entonces vamos a utilizar un framework de CSS. El framework de CSS que voy a utilizar es uno llamado getbootstrap.com o Bootstrap 4. Bootstrap es un framework de CSS que te permite estilizar código o estilizar elementos HTML sin que los crees tú mismo. Son estilos de CSS creados. Entonces para utilizarlo vamos a ir en su documentación o al inicio vamos a ir en el botón Get Started y van a ver una dirección que podemos añadir a nuestro código y de esta manera ya tenemos Bootstrap. Pero en mi caso voy a utilizar una variación de Bootstrap llamada Bootswatch. De hecho vamos a googlearlo. Bootswatch. Vamos a buscar Bootswatch CDN. Y vamos a ver esta dirección de aquí, que es Bootswatch. Bootswatch es Bootstrap, pero con colores distintos. Entonces, si quieres crear un proyecto con Bootstrap y quieres que luzca distinto, pero no quieres modificarlo tú mismo, aquí tienes otros temas. Es decir, son temas para Bootstrap. Y vamos a utilizar nosotros también uno de estos. En mi caso, el que voy a utilizar es uno llamado Lux. Vamos a buscarlo. Hay Cerulean, Cosmos, Cyborg. Todos estos lo pueden utilizar simplemente copiando la dirección. Vamos a buscar nuestro tema llamado Lux. Aquí está. Ese de aquí es el que vamos a utilizar. Entonces vamos a copiar la dirección. Vamos a copiarlo. Vamos a ir a nuestro código. Y justo arriba del main CSS vamos a crear otra etiqueta link que va a tener como dirección la dirección que hemos copiado de Bootswatch, que es esta de aquí. Ok, entonces con esto ya tenemos Bootstrap disponible. Ahora para entender un poco más nuestro código vamos a añadir unos cuantos comentarios. Ese es la CDN de Bootstrap 4. Y en este caso aquí lo que tenemos es el CSS propio, el main CSS. Ok, entonces de esta manera puedes ir teniendo un poco más de orden. Y para finalizar voy a añadir también una fuente traída desde Google Fonts. Entonces vamos a buscar Google Fonts. Pero la fuente que voy a buscar se llama en mi caso Lobster. Vamos a dar un clic aquí. Y con esto tenemos esta fuente específica. Ok, entonces vamos a agregarla, vamos a darle a seleccionar esta fuente. Vamos a copiar este enlace de aquí. Vamos a ir en nuestro código y justo arriba de Bootstrap 4, o también podría ser después, pero justo arriba de main CSS, vamos a añadir también la fuente. Vamos a colocar aquí fuentes. Y debajo vamos a pegar lo que hemos traído desde Google Fonts. Con esto ahora también tenemos una fuente. Esta fuente que vemos aquí, vamos a poder colocarla en nuestro sitio web. Ok, y para estilizar todo esto, primero voy a ir añadiendo la interfaz. Entonces en lugar de este H1, vamos a ir creando nuestra interfaz. Voy a crear aquí un H1 que diga Task App, aplicación de tareas. Pero voy a añadirle unas cuantas clases. Porque si yo guardo y voy al navegador y refresco, van a ver que tan solo tenemos ese texto. Pero quiero cambiarle la fuente, quiero que sea mucho más grande y todo aquello. Entonces aquí voy a colocarle una clase que tenga las siguientes propiedades. Display 4. Para que sea de tamaño más grande, voy a colocarle Text Center para que esté centrado. Voy a colocarle también un margen top de 4. Vamos a guardar y si refrescamos, ahora como pueden ver cambia y ya tiene un espaciado hacia arriba. Adicionalmente también quiero que todo el contenido, todo lo que esté dentro de main esté centrado, no es que esté pegado hacia los lados. Entonces para hacer eso voy a añadir a la clase, a la etiqueta main, la clase container y otra clase llamada p-4 que significa padding de 4. Vamos a guardar, refrescamos y ahora todo el contenido tiene un espaciado interno, un padding. Adicionalmente el H1 o relacionado con el H1, no quiero que tenga esta letra, quiero que tenga la letra de la fuente que hemos descargado o añadido a nuestra aplicación. Entonces para eso, lo que voy a hacer es que voy a ir en main CSS y voy a crear una clase que, digamos, use la fuente que hemos traído. Entonces vamos a crear una clase que en mi caso se va a llamar title. Y dentro de title voy a utilizar la fuente. De hecho, si vamos en Google, de hecho ya lo cerré, vamos a abrirlo nuevamente, Google Fonts Lobster. En Google también nos da el código que necesitamos de CSS para utilizar la fuente. Vamos a abrirlo, vamos a dar un clic aquí y aquí está, especifica esto en el CSS. Copiamos esto de aquí y simplemente le decimos a qué etiqueta la queremos aplicar y en mi caso voy a utilizarlo dentro de esta clase title. Entonces simplemente lo pego
y cada elemento HTML que utilice esta clase va a hacer uso de la fuente que hemos descargado. Entonces en este caso quiero que esta etiqueta h1 haga uso de esa fuente. Entonces llamo la clase title, guardo, y si voy a mi aplicación y refresco, no vemos ningún cambio, pero si refresco con Control Shift R, vamos a ver que la fuente ha cambiado, como pueden ver. Ok, adicionalmente también el fondo no quiero que sea blanco, quiero que tenga un degradado. Entonces para el degradado vamos a cambiar el color del body nuevamente. Vamos a decir body, y dentro del body vamos a cambiar el color. Para cambiar el color, en mi caso voy a utilizar un gradiente. Y el gradiente que voy a utilizar, vamos a buscarlo desde una página llamado UI Gradients. UI Gradients. Esta página nos da colores que se están combinados pero utilizando degradados. Y nos da también el CSS, es por eso que lo utilizo en más de un ejemplo. Y en mi caso quiero un color de estos que son cremas o blancos para que no sea tan llamativo y no opaque la letra. Así que vamos a buscar uno de estos. Vamos a darle de aquí, por ejemplo, uno cualquiera. Vamos a buscar uno de aquí. Ese de aquí, Colors of Sky. Vamos a copiarlo, vamos a darle en obtener CSS. Y aquí está el código de CSS que necesito. Simplemente le doy aquí un clic para copiar. Otra forma también es seleccionar todo y copiarlo. Muy bien, vamos a ir en nuestro código, vamos a pegarlo. Y con esto ya tenemos nuestro fondo con degradado. Vamos a ordenarlo un poco de esta manera. Vamos a guardar. Y si vamos a ver nuestra aplicación y refrescamos con Control Shift R, como pueden ver, ahora estamos aplicando el degradado. Ok, entonces con esto ya tengo una interfaz un poco, digamos, más preparada que lo que teníamos antes. Pero quiero agregar también un recuadro donde me permita agregar tareas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un formulario. Pero para que ese formulario luzca bien, vamos a colocarlo dentro de una tarjeta. Entonces, debajo del H1 voy a crear una fila de Bootstrap, un row. Y dentro de ese row voy a crear una tarjeta, un div con una clase card. De esta manera. Pero para que esta clase card esté centrada y ocupe tan solo una porción de la pantalla, voy a colocarlo dentro de una columna. Entonces voy a cortarlo y voy a crear otro div con una clase call-md-4. Esto es como decirle a nuestra tarjeta que va a estar dentro de una sección que ocupa tan solo 4 columnas o una tercera parte de la pantalla, y adentro va a ir nuestra tarjeta. Ahora, dentro de nuestra tarjeta también tenemos otras secciones como la cabecera, el cuerpo y el footer. Entonces vamos a tener también otras secciones como un card header. Vamos a tener también otras secciones como un card body, el cuerpo de la tarjeta. Y también podríamos tener un card footer, pero vamos a ir añadiendo a la medida que lo necesitamos. En este caso, como quiero que la tarjeta esté centrada, voy a añadirle también una clase llamada offset-md-4. Y como quiero que también esté centrada verticalmente, podría añadirle la clase my-auto, que significa en el margen de las Y, colócalo de manera automática. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y con esto tenemos una tarjeta con un espacio para el título y otro para el cuerpo o el body. Pero como no hay nada, pues se ve de esta manera. Ahora vamos a añadir algo adentro. Entonces en el card header voy a añadir el formulario que me permite agregar tareas. Entonces voy a añadir un formulario. Este formulario tendrá tan solo un input. Este input será de tipo texto y tendrá un placeholder que diga, por ejemplo, tarea. Es decir, este input me va a permitir agregar una nueva tarea. Voy a añadir una clase llamada formControl, que es para estilizar simplemente el input. Y como quiero que cada vez que la página inicie ya esté el cursor ubicado en este input, voy a añadirle una propiedad llamada autofocus. Vamos a guardar, y si vamos en nuestro proyecto y refrescamos, como pueden ver, tenemos un formulario. Y como pueden ver, luce de esta manera porque estamos utilizando el tema de Bootstrap. Entonces ya está estilizado. Ok, ahora con este formulario tan solo tengo un input. Quiero ejecutarlo con un botón. Entonces debajo del input también voy a añadir un botón. Y puede ser un input de tipo button o puede ser un botón simplemente. Un botón de tipo submit. Entonces cada vez que yo dé un enter en este input, automáticamente se va a ejecutar el formulario. Dentro de este botón voy a colocarle un texto que diga guardar, por ejemplo. También podrían colocarle guardar tarea. En mi caso tan solo voy a colocar guardar. Y luego le voy a colocar una clase. Una clase que sea btn-primary. Para que tenga un botón de color, en este caso creo que será verde. Vamos a refrescar. Ok, es negro. Es por el tema mismo que hemos utilizado. Pero quiero que este botón tenga también una separación. Entonces para que se separe del input, vamos a colocar este input dentro de un div con la clase formGroup. Vamos a guardar. Y ahora si voy a mi aplicación y refresco, el input está separado. Pero quisiera que ocupe también todo el ancho. Para que haga eso, simplemente le voy a añadir otra clase al botón llamada btn-block. Guardo,
refresco y con esto ya tenemos otro botón justo debajo que ocupa exactamente el mismo ancho que el input. Y muy bien, con esto ya tenemos un formulario. Cada vez que doy un enter, como pueden ver, envía algo a una dirección, pero lo envía a una dirección desconocida. Entonces es aquí donde vamos a tener que decirle que vamos a utilizar una ruta del servidor que le va a permitir agregar tareas. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a crear esta ruta. Vamos a ir en app.py y en app vamos a crear una ruta específica para crear una tarea. Lo podemos llamar de cualquier forma. En mi caso lo voy a llamar createTask. Entonces justo debajo voy a crear otra ruta, app-route. Vamos a separarlo un poco para tener un poco de orden. Y en app-route voy a colocar adentro el nombre de la ruta. En mi caso se va a llamar createTask. Ahora, por lo general, cuando creamos tareas, no siempre van con el método get o van, digamos, con el método para pedir datos, sino van con un método llamado post. Este método post se utiliza para poder guardar datos o describe que nosotros queremos guardar datos en el servidor. Entonces vamos a colocar aquí methods igual a post, de esta manera. ¿Ok? Y para colocar una función, para colocar lo que queremos que haga esta ruta cuando la visitamos, vamos a colocar def y adentro el nombre. En este caso se va a llamar create. Y lo que vamos a hacer es simplemente tratar de recibir los datos por ahora. ¿Cómo recibimos los datos? Bueno, los recibimos a través de un objeto llamado request.form. Es decir, en este caso el único dato que estamos enviando es este input. Pero este input, para que lo pueda recibir el servidor, tiene que tener un método, o no un método, sino una propiedad, o digamos un atributo, ese es el nombre correcto, un atributo, llamado en este caso name. Este name lo que necesita es un nombre, el nombre como lo va a recibir el servidor. En este caso le vamos a colocar el nombre task, aunque podríamos colocarlo de cualquier otra manera, por ejemplo content. Vamos a llamarlo content para que sea, digamos, más específico, para referirnos que es el contenido de la tarea. Vamos a guardar. Y ahora en el servidor vamos a tener que hacer uso de este request form. Entonces lo que voy a hacer es guardarlo simplemente. Voy a utilizarlo, puedo utilizarlo simplemente retornando ese request form o pintándolo. Pero en mi caso voy a utilizarlo directamente. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a tratar de guardar este contenido. Pero como no quiero simplemente guardarlo de esta manera, sino quiero crear un modelo de datos a partir de lo que estoy recibiendo, voy a crear una clase. La clase la voy a crear porque SQLAlchemy, si bien ya está conectado a SQLite, nos proporciona también una manera de poder establecer un modelo de datos. Lo que nos proporciona SQLAlchemy es que nosotros podemos modelar primero los datos antes de guardarlos, crear un modelo o una clase. Entonces antes de recibir los datos, lo primero que voy a hacer es crear una clase a la cual en mi caso voy a llamar task. Y dentro de task voy a crear una instancia de esta conexión de DB. Entonces voy a decir, desde DB quiero la manera de crear un modelo de datos. Y desde el modelo de datos lo que voy a hacer aquí es colocar todos los datos que están relacionados con una tarea. Es decir, cuando yo guarde una tarea, yo quiero guardar, por ejemplo, un ID de la tarea, quiero guardar la misma tarea o el contenido de la tarea, y también quiero guardar una propiedad que sea llamada done o hecho en español, que va a significar si la tarea ya fue hecha o no. Entonces voy a colocar esto. Dentro de la tarea voy a colocar una propiedad llamada ID, y esta propiedad ID significará el ID único de la tarea. Entonces aquí voy a decir db.column, es decir, desde la conexión o desde esta biblioteca de SQLAlchemy voy a llamar una columna. Y esta columna será de tipo entero, integer. Y va a tener una llave primaria. Entonces voy a colocar una coma y voy a colocar primary key en true. Ok, entonces este ID es mi llave primaria de la tarea. Luego también quiero un content o un contenido de la tarea. De nuevo lo mismo, db:, y aquí especifico de qué tipo de dato va a ser este contenido, que será de tipo string, db_string. Y adentro le voy a colocar la cantidad del string, en este caso la cantidad de caracteres. En mi caso va a ser de 200 caracteres como máximo. Luego voy a crear otra propiedad llamada done, que será para colocar si la tarea ya fue hecha o no. En mi caso de nuevo voy a llamar db:, y voy a colocar aquí db.boolean, que es para decirle que el done tendrá una propiedad de true o false, será un booleano. Y muy bien, con esto ya tengo un nuevo modelo especificado para la tarea. Y ya puedo empezar a utilizar este modelo, así de sencillo. Y es por eso que ahora en nuestra función create vamos a utilizar este request form y se lo vamos a dar a este modelo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir aquí, vamos a quitar esto de aquí y voy a llamar esta clase llamada task. Y en task le voy a pasar lo que quiero añadir. Por ejemplo, el ID no necesito pasárselo porque el ID se genera por la propia base de datos. El content sí necesito pasárselo y el done quizás también se lo necesito pasar.
porque el don't inicia con una propiedad false, pero esto la base de datos no lo está asignando. También podría, pero no lo está asignando en este caso. Entonces lo que voy a hacer aquí es voy a decirle, voy a crear una nueva tarea en el cual el content, es decir, el contenido que he especificado, será lo que estoy recibiendo a través de request form, y voy a darle el nombre de cómo me lo está enviando el frontend, que me lo está enviando a través del nombre content. Y le voy a decir que también cuando cree una nueva tarea, la propiedad don't estará en false, o estará en falso, ya que si creo una nueva tarea, aún no he hecho esa tarea. Y como puedes ver, no le estoy pasando el ID, porque el ID de nuevo se genera automáticamente. Muy bien, entonces con esto me está creando una nueva tarea. Voy a guardar esa tarea en una variable en minúscula llamada task. Lo que quiere decir esto es que esa variable es una instancia de una clase, es un objeto. Ahora, como ya tenemos ese objeto, nosotros lo que podemos hacer es empezar a guardarlo simplemente en nuestra base de datos. Y para guardarlo vamos a utilizar de nuevo db, y voy a utilizar su método llamado session.add. Este session.add lo que hace es permitirnos agregar un nuevo dato a nuestra base de datos. De hecho, nosotros para poder hacer uso de esto tenemos que confirmar si ya tenemos esa tabla. Vamos a hacer esto, vamos a abrir otra terminal, vamos a conectarnos a SQLite o a nuestra base de datos y vamos a volver a ejecutar nuestro método de SQLite. Voy a decir SQLite3 y voy a llamar desde database el archivo llamado task en plural.db, y con esto ya estoy conectado a SQLite. Ok, vamos a presionar .tables y vamos a dar un enter. Y como pueden ver, cuando ejecuto esta sentencia que es para listar las tablas, no me muestra nada, no hay ninguna tabla creada. Es decir, en este caso, si bien estoy consultando SQLite, aún no hay nada creado dentro de las tablas. Entonces, para crear una tabla, nosotros lo que podemos hacer es hacer uso de db, es decir, de este db de aquí, para poder crearlas también. Vamos a hacer esto, vamos a cancelar nuevamente la consola, vamos a limpiar con cls y voy a ejecutar Python. Voy a decir Python y voy a dar un enter. Ok, esto lo que está haciendo es acceder al intérprete de Python de mi entorno virtual. Y lo que voy a hacer es importar este archivo app. Para importarlo simplemente voy a decir from app import db. De hecho voy a guardarlo primero. Voy a comentar esto de aquí. Voy a guardar. Y muy bien. Ahora sí voy a decir from app import db. Voy a dar un enter. Y con esto está importando este objeto. Ahora de este objeto voy a llamar su método llamado create su-all y voy a ejecutarlo y voy a dar un enter. Al ejecutarlo, lo que hace es que como db está siendo utilizado en esta clase, lo que va a hacer es crear esta tabla llamada tareas. Y de hecho también podemos confirmarlo haciendo una consulta. Vamos a cerrar esto de aquí con control C dos veces, o bueno, en este caso con exit, y con esto salimos. Vamos a limpiar nuevamente, vamos a volver a conectarnos a SQLite, vamos a decir SQLite3. Desde database vamos a conectarnos a taskdb y ahora vamos a consultar de nuevo .tables y vamos a dar un enter. Y como pueden ver, ahora tengo una tabla llamada tarea. Si yo la consulto con select asterisco front task y doy un enter, bueno, un punto y coma también, pueden ver que no tengo nada, pero la tabla ya está creada. Entonces con esto ya tengo una tabla que ya puedo acceder a ella. De hecho, nosotros también podemos empezar a hacer cualquier tipo de consulta aquí. Pero con esto ya estamos comprobando que ya tenemos la tabla. Muy bien, ya podemos cerrar la terminal. Podemos simplemente cerrarlo. Y con esto hemos vuelto a la terminal inicial. Ok, entonces como ya tengo la tabla, ya sé que está allí, pues vamos a empezar a agregar datos a esa tabla. Voy a decir db.session. Voy a agregar esta tarea que acabo de crear. Y con esto ya estoy creando o agregando una nueva tarea a esa tabla. Lo único que voy a hacer es terminar con esa operación. db.session.commit. Es para decirle, ok, ya terminé lo que quería hacer. Ahora sí, simplemente guardo ese dato. Y una vez termine esto, lo que voy a hacer es retornar algo. Voy a retornar un texto al navegador que diga guardado, simplemente. Vamos a guardar esto de aquí. Se reinicia y vamos a probarlo. Para probarlo, vamos a tener que ir primero en el HTML y le voy a decir que cada vez que ejecute este formulario, voy a enviarlo a una dirección. Lo voy a enviar a la dirección create, creo que se llama create task. Vamos a ver, sí, create-task. Ok, pero lo voy a enviar a través del método post, porque recuerda que aquí le había dicho que el método iba a ser post. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a refrescar. Y ahora sí, si vemos el código fuente, vamos a ver que el formulario tiene la dirección y tiene el método. Muy bien, entonces ya sabe dónde lo va a enviar. Vamos a escribir una tarea nueva. Vamos a escribir, por ejemplo, vamos a escribir bien, I have to create a website. Tengo que crear un sitio web. Vamos a darle en guardar o simplemente puedes presionar enter. Y con esto carga, pero tengo un error. Me dice request no está definido. Ah, claro.
En nuestro app.py nosotros hemos utilizado el objeto request, pero este objeto no lo he importado. Entonces tengo que ir en Flash y voy a decir, voy a importar el objeto request. Vamos a guardar y ahora sí, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a refrescar y vamos a de nuevo escribir I have to create a website. Vamos a dar un enter y ahora sí me dice guardado. Y esto lo que significa, como su nombre le indica, es que ya he guardado el dato dentro de la tabla. Pero en mi caso yo quisiera verlo aquí en la interfaz, no ver el texto done. De hecho vamos a crear otra tarea. Test, task, vamos a escribir y vamos a dar un enter. Y lo sigue guardando. Esto ya guarda, pero no lo estoy viendo. Entonces vamos a hacer otra consulta. ¿Y en dónde vamos a hacer esto? Bueno, en la ruta inicial. Cada vez que visitan la página inicial, voy a hacer una consulta en la base de datos por todas las tareas que tengo y lo voy a mostrar en esta parte de aquí, en esta tarjeta. Entonces, antes de simplemente retornar el index.html, voy a hacer otra consulta y voy a decir, desde task, mi modelo de tareas, voy a consultar, voy a hacer un query.all. Voy a consultar por todos los datos que tengo. Y una vez lo he consultado, lo que voy a hacer es guardarlo en una variable llamada tareas en plural. Ok, entonces este task de aquí tiene todas las tareas de SQLite. Y lo que voy a hacer es simplemente dárselo al index.html para que lo pinte. Y se lo voy a dar en una variable llamada task. Esta variable lo pueden llamar como ustedes gusten. Listas, list o tareas en español. En mi caso lo voy a llamar en inglés. Y como valor tendrá las tareas que tiene desde SQLite. Vamos a guardar. Y si voy a mi aplicación y refresco, no voy a ver ningún cambio. La razón es que si bien tengo las tareas accesibles, no las estoy utilizando. Entonces voy a ir en HTML y voy a tratar de pintarlo justo dentro de este request.body. Entonces voy a utilizar una etiqueta UL de HTML y adentro voy a pintar múltiples LI a partir de la cantidad de tareas. Entonces, como lo había mencionado antes, aquí yo estoy utilizando Jinja, no estoy utilizando HTML. Es por eso que podía utilizar esta sintaxis de aquí. En otras palabras, una vez he creado este HTML, lo que hace internamente el módulo Flash es leer ese HTML y reemplazar estas partes por lo que quiero. Por ejemplo, en este caso reemplazo esto por la dirección. Y al igual nosotros también podemos tener bucles for, bucles if, porque luego eso va a ser interpretado y convertido a HTML puro. En este caso, lo que quiero es hacer un bucle for. Y para hacer un bucle for vamos a utilizar esta sintaxis, que aunque no es código de HTML, luego Python lo va a reemplazar, así que no hay ningún problema. Muy bien, entonces le voy a decir, por todas las tareas que tengo en... Bueno, vamos a ver cómo se llama. Ok, se llaman tareas en plural. Vamos a decirle, en las tareas en plural que tengo, en todas las tareas que he consultado, quiero consultar una tarea uno a uno. Es decir, por cada tarea dentro de la lista de tareas, quiero empezar a pintarlas. Y una vez termines de recorrerlas, quiero terminar con esta tarea o quiero terminar con este bucle for. Entonces, para terminar con el bucle for, simplemente vamos a llamar nuevamente otra palabra clave llamada end for en este caso. Pero adentro del bucle yo quiero pintar cosas. Y lo que quiero pintar es múltiples etiquetas LI. Entonces lo que hará estas líneas de código es que por cada tarea que yo tenga en la lista va a pintar un LI. Recorre una vez, pinta un LI. Luego recorre la segunda vez, pinta otro LI. Y así hasta que termina la lista de tareas. Y lo que quiero hacer en este caso es pintar el contenido. Entonces voy a decir simplemente task.content. Y voy a colocarlo entre dobles llaves para que lo pueda entender. Entonces simplemente le coloco task.content y va a funcionar. Vamos a guardar. Vamos a refrescar. Y como puedes ver, ahora tenemos dos tareas. Tenemos I have to create a website y test task, que son las tareas que hemos guardado antes. De hecho, si guardamos otra más, por ejemplo, creamos una tarea tercera, test 3, por ejemplo, y guardamos, me muestra el texto, pero si vuelvo y refresco, voy a ver tarea 3 o test 3. Y eso es lo que quiero solucionar también, porque no quiero que cada vez que guarde una tarea me aparezca esta ventana. Quiero que me aparezca la ventana inicial con los nuevos datos. Entonces lo único que tengo que hacer es que en lugar de mostrar ese texto guardado, lo voy a redireccionar. Y para redireccionarlo es muy sencillo porque existe también un método de Flash llamado redirect. Entonces simplemente voy a decir, en lugar de retornar un texto, voy a retornar un redirect y le voy a dar la dirección. ¿Cuál dirección? Bueno, voy a utilizar de nuevo ese método que habíamos utilizado antes, URL for, y voy a decirle que voy a redireccionarlo a home, a justo aquí. Entonces voy a colocar home. Pero para que funcione el URL for voy a tener que importarlo también. Entonces voy a decir importa URL -for. Ok, vamos a guardar. Vamos a probar. Y en este caso voy a colocar test4. Vamos a guardar. Y como pueden ver automáticamente aparece. ¿Por qué? Porque esto una vez guarda me redirecciona a la misma página. Y la página al ser pedida, digamos a través de una petición, hace la consulta y pinta los datos nuevamente.
De hecho, podemos escribir cualquier cosa y guardamos y automáticamente se agrega. Ok, y esto está siendo guardado en SQLite. Ahora, nosotros no tan solo queremos listar los datos, sino queremos que luzcan un poco mejor y también que tengan botones y todo aquello. Entonces vamos a arreglarlo un poco. Vamos a ir aquí en la interfaz y a este UL vamos a añadirle una clase de Bootstrap que nos permite estilizarlo. Esta clase se llama listGroup. Entonces vamos a colocar un class listGroup. Y para el LI también queremos que sea como un ítem de esta lista. Entonces vamos a colocarle listGroup-item. Y para que la tarea no luzca tan solo con esos datos, sino que muestre otros datos, como por ejemplo botones y todo aquello, también vamos a colocar justo al lado algunos enlaces o etiquetas A. La primera etiqueta A será para poder eliminar, entonces vamos a colocarle delete. O vamos a colocarle después, porque vamos a colocar también otra etiqueta A, pero esta etiqueta A será para poder editar, pero vamos a editar tan solo su propiedad done. Recuerda que cada tarea tiene una propiedad done, si la tarea ya fue hecha o no. Y en nuestro caso vamos a colocar un enlace que nos va a permitir alterar ese dato o esa propiedad. Es decir, si está en true lo vamos a cambiar a false, si está en false lo vamos a cambiar a true. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Y por ahora tan solo veo algunos recuadros con done y delete, pero son enlaces y yo quisiera que luzca como botones. Entonces para hacer eso simplemente vamos a añadir una clase que en este caso sea btn. Vamos a colocarle por ejemplo success y btn-sm para que sea pequeño el botón. Y lo mismo con el delete. Vamos a colocar una clase que sea btn-delete o danger y btn-sm. Vamos a guardar, vamos a refrescar y con esto los botones o los enlaces ahora lucen como botones. Muy bien. Y con esto tenemos enlaces, pero cuando doy un clic no me envían a ningún lugar, como pueden ver. Entonces lo que yo quiero es que dependiendo de lo que quiera hacer o qué botón es cliqueado, esto me va a enviar una ruta del servidor u otra. Por ejemplo, vamos a empezar con el delete, que es el más sencillo, yo creo. El delete lo que hará es que me va a enviar una ruta del servidor con el ID que quiero eliminar. Por ejemplo, este ID tiene el ID 1, el ID 2, el ID 3 y demás. Incluso también podrían mostrarlos, pero vamos a utilizarlo directamente. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que el delete me va a tener que enviar a una ruta del servidor, una ruta que aún no he creado. Entonces vamos a crearla. Vamos a ir en el servidor, voy a crear una ruta llamada app-route. Y en route voy a crear una ruta específica con el nombre para eliminar. En este caso lo voy a llamar delete/id. ¿Por qué lo he colocado de esta manera? Porque cuando me piden la ruta delete, adicionalmente me van a tener que colocar el ID que quieren eliminar. Es decir, si quieren eliminar algo van a tener que colocar esa ruta. Localhost 5000 delete/1 para la tarea 1. O el número 100 para eliminar la tarea 100. Si no existe ese número no hay ningún problema porque no va a tener nada que eliminar, así que la aplicación no va a funcionar mal. Pero esa es la idea, delete y slash el número que me van a pasar. Entonces colocando esto de aquí estoy definiendo un parámetro. Es decir, que no sé qué número me van a dar, pero yo sé que me van a pasar un parámetro. Entonces simplemente voy a estar pendiente de ese número. Ok, entonces voy a crear una función que en mi caso se va a llamar delete y va a recibir ese parámetro llamado ID. Es decir, este ID de aquí es el número o el ID que me van a pasar a través de la URL o la petición. Entonces voy a hacer uso de este ID para eliminar. Para eliminar es muy sencillo, simplemente voy a decir task.query.filterbyte para buscar primero una tarea, por ID. Y para buscar, en este caso le voy a pasar el ID. Voy a decir, el ID que me están pasando, primero lo voy a convertir a un entero. Y una vez lo he convertido a un entero, vas a buscarlo en los ID de las tareas. Es decir, una vez me pasen al ID, primero búscalo en todas las tareas que tenga. Y de todas las tareas que encuentres, la primera que coincida, el primer encuentro, pues lo vamos a guardar en una variable llamada task. Ok, entonces lo que hace es que una vez consultado todas las tareas, la primera consulta o el primer dato lo guarda en una variable. Y esta es nuestra tarea. Entonces una vez ya tengo la tarea encontrada, lo que voy a hacer es eliminarlo. O otra forma también que nos permite hacer esto de aquí, este módulo llamado SQL Alchemy, es que en lugar de devolverlo, simplemente lo puedo eliminar de esta manera, .delete. Entonces, en otras palabras, lo que he hecho aquí es que una vez lo encuentro, automáticamente lo elimino en lugar de devolverlo. Y una vez lo eliminado, simplemente termino con un db.session.commit. Exactamente igual como cuando creamos. Y una vez ha hecho las operaciones la base de datos, pues algo le voy a devolver a la interfaz. En este caso, voy a redireccionarlo a través de URL for
a la ruta home nuevamente, para que vuelva a listar los datos y la tarea ya no esté. Vamos a comprobarlo, vamos a guardar. Y para que esto funcione tenemos que utilizarlo en el HTML, entonces vamos a ir aquí y cada vez que dé un clic en el botón delete, vamos a redireccionarlo a una ruta llamada delete, pero justo al lado vamos a tener que concatenarlo con el ID de cada tarea que yo tenga. Entonces para hacer eso es muy sencillo porque vamos a colocar de nuevo las dobles llaves y adentro simplemente le voy a decir, por cada una de las tareas que estás recorriendo, en este enlace colócale el ID. Simplemente vamos a guardar y si vamos ahora en nuestra aplicación y refrescamos en el localhost 5000, van a ver que si nosotros posicionamos nuestro cursor en el botón delete, aquí debajo van a ver el ID. Por ejemplo, en la primera tarea van a ver que dice localhost 5000/delete/1. Eso significa que quiero eliminar la tarea 1. Si vengo a la segunda tarea, van a ver que dice delete/2, delete/3, 4, 5 y 6. Entonces, con esto ya le estoy dando el ID específico de cada tarea. Supongamos que quiero eliminar la tarea 5. Le doy delete y como pueden ver ya no está. Le doy en la tarea 4 y se va. La tarea 3 y se va. Y lo mismo con cada tarea que yo cliqué. Muy bien, entonces de esta manera es como estamos eliminando datos de una manera súper sencilla. Ahora, ya para terminar con esto, vamos a también colocarle la manera de poder cambiar el estado de si la tarea fue hecha o no. Ahora, si prestas atención, nosotros no tenemos ni idea si esa tarea fue hecha o no. Entonces vamos a añadir una clase de CSS para que si la tarea ya está hecha, aparezca el texto tachado o con una línea horizontal encima del texto. Y si no está hecha, pues que aparezca con un color un poco más marcado para decirnos que necesitamos hacer esa tarea. Entonces lo primero que voy a hacer antes de continuar con esta operación es agregar una clase de CSS en nuestro main.css. Y esta clase, en mi caso, voy a colocarle un nombre que sea bastante descriptivo o que al menos detalle lo que quiero hacer con la propiedad don't. Entonces la propiedad o la clase se va a llamar don't y como clases o como estilos va a tener las siguientes propiedades. Text-decoration y vamos a colocarle en line-through. Esto es para colocar una línea atravesada en el texto. Y también vamos a colocarle un color un poco más tenue, un color que sea CF. Ok, es un color gris, un color tenue, entonces simplemente cada texto que tenga esta clase va a utilizar ese color. Entonces lo que vamos a hacer es que si en el HTML, si una de nuestras tareas ya fue hecha, va a utilizar esta clase. De hecho, por ahora lo podemos simplemente agregar para verlo. En este caso, para poder verlo, vamos a colocar este task.content dentro de una etiqueta spam para poder añadir la clase, simplemente. Entonces, dentro del spam vamos a colocar la propiedad class y vamos a colocarle don't. Vamos a guardar y si refrescamos, en este caso no tiene el atributo. Vamos a ver por qué. Spam class don't task.content. Vamos a refrescarlo con Ctrl+Shift+R y ahora sí. Es decir, cuando tenga la clase don't va a lucir de esta manera y cuando no tenga la clase don't quiero que coloque un color un poco más marcado. Entonces para hacer eso lo único que voy a hacer es que al body voy a colocarle un color para todos los textos que sea de color completamente negro. Vamos a guardar, vamos a ir en el HTML, vamos a quitar la clase don't y va a pasar esto. Vamos a refrescar y como pueden ver cuando una tarea no está hecha va a tener este estilo, pero cuando esté hecha o tenga la clase don't va a lucir de esta manera. Entonces esto significará que ya fue hecha y cuando está más marcado significará que necesitamos hacerla. Bueno, entonces con esto ya tenemos las clases que vamos a implementar. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es cambiar esos datos, cambiar la propiedad don't, porque por defecto todas las tareas que vamos creando tienen la propiedad don't en falso. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que presionamos en el botón don't, quiero que la propiedad don't cambie de falso a true y viceversa. Entonces vamos a ir aquí en nuestro app.py y vamos a crear otra ruta. Esta ruta la voy a crear antes de delete y se va a llamar de esta manera, app-routes. Se va a llamar don't y vamos a colocar también el ID. ¿Por qué el ID? Porque cuando yo quiero actualizar una tarea o quiero cambiar la propiedad de una tarea, necesito saber qué tarea quiero cambiar. Entonces voy a colocar una función que se llame don't y que reciba ese ID. Ok, y aquí voy a hacer la consulta. Voy a decir desde task. Vamos a utilizar query.filter by y voy a darle el ID de la tarea que me están dando. Y una vez me dan ese ID, voy a consultar por el primer dato. Entonces voy a decir first. Y una vez tengo ese dato, voy a guardarlo en una variable.
Si puedes ver, es muy parecido al delete, solo que en este caso no estamos eliminando, estamos obteniendo tan solo la tarea. Y una vez lo obtengo, lo que voy a hacer es que desde task.don't voy a cambiar al inverso. Es decir, si esto es true, pues voy a colocarlo en false. Simplemente añadiéndolo dentro de la función not. Entonces lo que hace esto es que si esto está en true, se lo va a convertir a false. Si esto está en false, lo va a convertir a true. Y el valor nuevo lo voy a guardar en una propiedad llamada task.don't. Es decir, simplemente el valor que antes teníamos lo estamos invirtiendo y lo estamos volviendo a asignar al mismo valor o a la misma propiedad. Y una vez terminado este proceso, pues lo mismo db.session.commit. Entonces, una vez ha terminado de hacer las operaciones en la base de datos, simplemente voy a retornar el redirect y voy a colocarle el URL for y lo voy a redireccionar a la ruta o a la función llamada home, que es la ruta principal. Muy bien, vamos a guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo doy un clic en este botón, como pueden ver pasa algo, pero no se refleja en la interfaz. Aquí no vemos que el texto haya cambiado o el estilo haya cambiado. La razón es que esto internamente ya está haciendo los cambios de cada tarea desde don't de true a false o de false a true. Pero el asunto es que no se refleja en la interfaz porque nosotros no hemos hecho nada. Entonces vamos a ir en el HTML y en el span vamos a colocar la propiedad class. Pero vamos a añadir la clase don't dependiendo si la tarea en su propiedad don't fue hecha o no. Es decir, en class lo que vamos a hacer es hacer una condicional. Y de nuevo aquí podemos utilizar el motor de plantillas Jinja para poder hacer esa condicional. Y vamos a añadir esta clase dependiendo de esa propiedad. Entonces vamos a decir aquí. Voy a añadir aquí dos porcentajes y voy a decir. Si task.don't es true, entonces colócale esta propiedad don't. Y luego termina. Vamos a colocarle aquí de nuevo los porcentajes. Termina con este if. Simplemente vamos a colocar end if. Ok, entonces de nuevo, esto lo que hará es, si la propiedad don't es true, colócale esta clase don't. Caso contrario, pues no le va a colocar nada. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Vamos a refrescar. Y en este caso no lo está mostrando. De nuevo, Control Shift R. Y no lo está mostrando. Vamos a colocar don't, vamos a ver si funciona. Don't. No está funcionando. Vamos a ver. Ah, claro, la razón es que me ha faltado algo. Y es que no estoy llamando la ruta que he creado. Entonces vamos a colocarle don't slash y concatenado con la tarea y su ID. Task.id. Vamos a guardar. Vamos a refrescar. Y ahora sí, vamos a cambiar don't. Y como pueden ver, una vez la tarea fue hecha, cambia el texto. Lo mismo para el resto. Ya fue hecho, ya fue hecho. Pero luego me arrepiento y digo, ok, esa tarea no está terminada del todo. Ok, vuelvo a marcar y vuelve a aparecer como un texto resaltado. Y lo mismo, puedo seguir eliminando y puedo seguir cambiando el estado. Ok, entonces con esto hemos terminado nuestra aplicación sumamente sencilla. Como ven, no es nada complicado desarrollar una aplicación utilizando SQLite. Ahora, por lo general, SQLite es para tener una base de datos empezando en una aplicación o para una base de datos en un dispositivo que no tiene tantos recursos, como un dispositivo móvil, por ejemplo. Pero si quieres luego reemplazar esto que hemos hecho aquí por una base de datos MySQL, no vas a tener muchos problemas porque lo único que vas a tener que cambiar es la configuración. Es decir, ya no vas a estar apuntando a SQLite, sino vas a estar apuntándolo quizás a MySQL o Postgres o Oracle o SQL Server. Entonces de esta manera pues vas a dejar el código como está y simplemente vas a cambiar la cadena de conexión. Esto es la razón de por qué se utilizan estos módulos tipo SQL Alchemy, porque a través de estas funciones él internamente se encarga de hacer digamos las consultas relacionadas con cada base de datos, mientras que nosotros como desarrolladores simplemente llamamos los métodos y ya la biblioteca por debajo se encarga de hacer todo eso. Muy bien, entonces con esto hemos terminado nuestra aplicación. Si tienen algunas preguntas, si tienen algunas sugerencias, pueden dejar en los comentarios y eventualmente voy a agregar más ejemplos de todo lo que comenten.